en el día de hoy y venimos a traer, ¿no?, como buen inicio de curso que estamos todos en septiembre sufriendo. Vamos a recapitular un poco las principales novedades del año, aquellos puntos más importantes o que tenemos que tener mayor consideración de cara a finalizar este año cumpliendo con la normativa en general y sobre todo dar unas pequeñas pinceladas para lo que viene y en lo que nos tenemos que preparar. Tanto María como yo somos parte de Integra, somos miembros del Departamento de Consultoría Legal y entre otros aspectos tratamos materias como las que vamos a abordar hoy y que al finalizar las novedades legales que os traemos en el día de hoy abordaremos en un pequeño ratito para que veáis un poco y nos conozcáis en profundidad. Por lo tanto, el índice que vamos a seguir en el día de hoy, pues bueno, lo tenéis en pantalla. Es un poco presentarnos con lo que viene a ser Integra muy de perfil, porque la mayoría de vosotros estoy segura que nos conocéis perfectamente. Abordaremos las novedades legales que presentábamos, como son el ámbito de la Data Act, la gobernanza de la IA y la novedad de la Autoridad de Atención al Informante. Y luego comentaremos a esos servicios, ¿no?, o esos factores clave en los que podemos destacar y en los que os podemos ayudar a todos vosotros. Así que no me entretengo mucho más y somos Integra, somos una consultoría tecnológica y, por supuesto, en la parte de consultoría legal no podemos evitar, ¿no?, esa naturaleza tecnológica, por lo tanto, nuestro enfoque en todo momento va a ser la tecnología. Aquí os presentamos un poquito en detalle qué es lo que somos, pero bueno, cualquier consulta más en profundidad sobre lo que somos y lo que hacemos, tenéis nuestra página web y sobre todo tenéis nuestros correos de contacto que os podéis hacernos cualquier duda, consulta a través de los mismos. Por lo tanto, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de qué es lo que tenemos hasta ahora, qué es lo que va a venir y en qué tenemos que tener tenemos que prestar más atención de cara a cumplimiento normativo, estar a la vanguardia, ¿no?, de la aplicación de la normativa legal en nuestras empresas y sobre todo, y lo más importante y sobre todo el aspecto es que todos tenemos en cuenta, como son evitar sanciones económicas, evitar sanciones administrativas que puedan suponer un perjuicio grave para nuestras empresas y nuestro día a día. ¿Qué es lo que, como ya se adelantaba, qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, el presente y el futuro del tratamiento del dato, no el dato entendido como dato personal, que ya se venía arrastrando hasta ahora a través del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales, sino que vamos un paso más allá y acompasados por la Comisión Europea y sus continuos esfuerzos en tratar de dar un marco de gobernanza a todo lo que son los datos y darle la importancia que tienen los datos en nuestro día a día, se presenta el reglamento del Data Act y abordaremos someramente porque da para mucho y ya os adelantamos que seguramente dentro de un tiempo abordaremos este tema con mayor detalle. Vamos a ver los puntos más esenciales de qué nos trae este reglamento. Continuaremos con la gobernanza de la IA, todos los avances y los cambios que han girado en torno a la inteligencia artificial y a la normativa que ya tenemos esa base, ¿no?, del reglamento de inteligencia artificial, pero esto no para, esto continúa y la Comisión Europea, los legisladores están continuamente tratando de dar solución a múltiples respuestas que se han planteado a partir de ese reglamento y que se han quedado abiertas. Hablaremos también, ¿no?, de esta nueva autoridad, de este nuevo organismo que es la Autoridad Independiente de Protección al Informante, que viene sobre todo a destacar esa necesidad de comunicar a esta autoridad tanto los sistemas internos de información, es decir, los canales de denuncias, como los responsables de los mismos a dicha autoridad. Pues bueno, abordaremos estos temas. Y bueno, entrando ya en harina, que es lo que seguramente más os interese, será empezar por el primer tema, Data Act. ¿Qué es esto de la Data Act y cómo nos impacta y a quién nos impacta? Porque sobre todo es importante
y establecer fechas claves de aviso a navegantes de, oye, en tal fecha tenemos que cambiar este sistema, tenemos que adaptarnos de esta forma. Pues bien, el origen o la finalidad de esta directiva, como ya adelantaba, es garantizar, ¿no?, ese acceso justo, seguro y transparente a la totalidad de los datos, no solamente ya los datos de carácter personal, como puede ser nombre, apellidos, datos de contacto, datos de salud, datos más sensibles, ¿no?, sino cualquier dato que pueda entenderse como dato bruto, es decir, por ejemplo, datos que recopilamos de maquinaria industrial, de procesos industriales, todo ello y más, claro, se entiende dentro de la definición de dato. ¿Cuáles son las fechas claves para este tipo de aplicaciones o adaptaciones a las obligaciones que nos vienen? Pues bien, ya lo estáis viendo en pantalla, que la entrada en vigor se produjo el año pasado, ya ha pasado más de un año de la entrada en vigor de esta directiva. Ha pasado muy de puntillas y sí que es verdad que el efecto reglamento de inteligencia artificial parece que ha copado todo y está ahí. Bueno, pues el reglamento del Data Act ha pasado muy desapercibido, pero la importancia que tiene y que la idea de trasladarlo en el día de hoy como apunte, ¿no?, de novedad legal es precisamente darle la importancia que tiene, es el que las obligaciones y las posibles sanciones, ¿no?, que puede traer el incumplimiento de las mismas, pues bueno, tienen un calado suficiente como para darle esta importancia. Otra fecha clave va a ser el 12 de septiembre, es decir, pasado mañana estamos a 11, no, miento, mañana entra a plenos efectos esta directiva y en prácticamente su totalidad. Ya sabéis que la Comisión Europea está cada vez más utilizando esta escalabilidad a la hora de aplicar la normativa. Pues bueno, mañana empieza a tener vigencia o a tener obligatoriedad la mayoría de las disposiciones del cuerpo normativo de este reglamento. Y bueno, el 12 de septiembre del año que viene tendremos estas obligaciones en el diseño de los datos que tendremos que analizar, tener esa adaptabilidad a las obligaciones y empezar a funcionar conforme al reglamento. ¿Qué impacto puede suponer esta directiva? Pues bien, aquí tenemos que tener en cuenta varios partícipes, como pueden ser fabricantes, proveedores, empresas que recopilan, tratan, analizan, gestionan datos. Y ya no, tenemos que quitarnos de la cabeza que no solamente tenemos que proteger ese dato personal, sino el dato que podamos extraer y que tenga una utilidad y que tenga una finalidad concreta. Por lo tanto, ¿cuáles son las obligaciones que sobre estos datos, tanto fabricantes, proveedores y empresas, van a tener? Pues bien, elaborar contratos de encargo de tratamiento de datos, ya no de datos personales, sino de datos de este tipo, rediseñar productos que permitan efectivamente que los usuarios de dichos servicios, de dichos productos, tengan acceso a esta tipología de datos y, por lo tanto, regular ese acceso y, sobre todo, controlar la seguridad en esos accesos. Protocolos de portabilidad y seguridad, aquí muy importante. Tenemos que tener en cuenta que queda muy imbricado tanto el Reglamento General de Protección de Datos como este reglamento y, como veremos, no podemos aplicar un reglamento sin aplicarlo el otro. Van a ir muy de la mano. Sanciones. ¿Qué sanciones podemos tener? Pues bueno, actualmente se ha delegado en los Estados miembros de la Unión Europea la disposición de las sanciones, por lo tanto, en España, hasta que no se identifiquen como tal este tipo de sanciones e incluso el organismo que va a sancionar, pues bueno, este tema queda un poco en el aire. Se prevé que, igual que el tratamiento, la gestión y el tratamiento de datos personales y el análisis del mismo a día de hoy se hace por la Agencia Española de Protección de Datos, también se derive a la agencia este tratamiento, pero bueno, lo que indicamos, ¿no? Este tema está un poquito en el aire. Y lo que veníamos adelantando, ¿no? Un poco el tener esa relación entre Reglamento Data Act y Reglamento General de Protección de Datos, tener muy en cuenta ambos y, sobre todo, muy importante, el Reglamento Data Act lo que indica es que en caso de que haya tratamiento de datos personales y tratamiento de datos, siempre va a prevalecer la aplicabilidad y las obligaciones del Reglamento General de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque, a la definitiva,
el nivel de garantía del Reglamento General de Protección de Datos, aunque es muy similar y la sensación es que este reglamento del Data Act va a ir encaminado en la misma línea que el Reglamento General de Protección de Datos, sigue teniendo un nivel por encima de protección. Por lo tanto, siempre se va a buscar ese nivel superior de protección. Por lo tanto, tenemos un paradigma bastante interesante por delante que tenemos que empezar a trabajar todos ya, todas las empresas que traten datos personales y datos de carácter general a trabajar en este aspecto y al menos a tenerlo en cuenta y a buscar soluciones aplicables a nuestras empresas. Y bueno, doy paso a mi compañera María para hablaros de gobernanza de IA. Muchas gracias y muy buenos días a todos. En cuanto a la gobernanza de la IA, bien es cierto que no podemos olvidar la entrada en vigor que se produjo de este reglamento el pasado agosto de 2024 y que supuso cambios muy relevantes en cuanto a la gobernanza de las empresas que utilicen estos sistemas. Ahora bien, como veis en pantalla, las obligaciones que trae el reglamento de la IA no se aplican todas de golpe, sino que va por fases. En este sentido, en febrero de este año entraron en funcionamiento las prohibiciones de la IA de riesgo inaceptable, como por ejemplo aquellas IAs que reconozcan facialmente sin control en espacios públicos. Del mismo modo, también entró en funcionamiento la obligación de alfabetización en materia de IA. Esto obliga a las empresas a formar a sus trabajadores en esta materia. El mes pasado, en agosto de 2025, comenzaron a aplicarse las obligaciones sobre gobernanza de la IA y en este sentido se han creado la Oficina de la IA y el Consejo de la IA. Ambas entidades pretenden cooperar en cuanto a la aplicación del reglamento y asesorar también en estos términos. Tampoco debemos olvidar que en agosto entró en funcionamiento todo el régimen sancionador de la inteligencia artificial. Y aquí debemos detenernos porque el mismo reglamento recoge que cualquier incumplimiento de las obligaciones que contemple el reglamento puede conllevar una sanción de hasta 750.000 euros. Incluso el utilizar IAs prohibidas o el no cumplir con las obligaciones de la IA de alto riesgo puede llegar a suponer multas millonarias. A futuro, para 2026, el reglamento prevé mucha regulación para aquellas empresas que usen IAs de alto riesgo. En este sentido, va a ser obligatorio todo el tema de la supervisión humana de estas IAs. También será obligatorio que las empresas refuercen sus medidas de ciberseguridad y en este supuesto también será muy importante que cuenten con una documentación técnica detallada en cuanto al uso de estas IAs de alto riesgo. Por ello, lo que hemos elaborado es como un pequeño mapa de ruta para dar una serie de pinceladas que pueden serviros de cara a cumplir con todo el tema de la gobernanza de la IA. Por ello, ¿cómo podemos prepararnos? Bueno, pues en primer lugar sería muy aconsejable contar con un código de buenas prácticas. Resultaría una herramienta fundamental para poder cumplir con todas las obligaciones que nos impone el reglamento y además para las empresas también supone un documento donde pueden sentar todas las pautas, todos los pasos a seguir en el uso de la IA. Del mismo modo, este código debe ser público y accesible para todos los trabajadores y también es importante que se revise periódicamente de cara a cumplir con la normativa. También sería muy aconsejable que las empresas contasen con un comité interno de inteligencia artificial formado por los distintos representantes de áreas de cada departamento de la empresa, con el fin de que este comité se encargue de supervisar los usos que dan a la IA en sus entornos laborales, también para conocer todos los riesgos que puede llevar a cabo el uso de las IAs, también de cara a cumplir con la ley, también de cara a promover la alfabetización de los trabajadores, que como ya indicaba, es obligatoria. En ese sentido, la gobernanza de la IA ya no es una opción y es obligación de las empresas empezar a trabajar cuanto antes. Y del mismo modo, otra novedad que ha entrado hace poquito es la entrada en funcionamiento de la Autoridad Independiente de Protección al Informante,
que comenzó a operar el pasado 1 de septiembre de este año. Esta autoridad surge con motivo de una directiva europea que obliga a todos los Estados miembros a contar con medidas que protejan a aquellos trabajadores, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de la administración pública, que decidan denunciar irregularidades que se dan en estos entornos. Esta autoridad tiene varias funciones principales y así, en resumidas cuentas, sería pues la de proteger a aquellas personas que denuncien estas irregularidades. También se encarga de tramitar las denuncias que le lleguen y del mismo modo esta autoridad va a ser quien sancione a todas aquellas empresas que no cuenten con un canal de denuncia interno adecuado a lo que propone la normativa. Esta ley protege a aquellas personas que denomina como informadores, que vienen a ser todo el personal laboral o todo el personal de la administración pública que detecte una infracción tanto penal o administrativa grave y decida ponerlo en conocimiento de la empresa o de la administración pública. Además, esta norma no solamente protege a empleados actuales, sino que también protege a exempleados, a personas que se encuentren en prácticas, incluso a personas que se encuentren en procesos de selección. Afecta esta normativa a la gran mayoría de las empresas, aunque en concreto a aquellas que tengan más de 50 empleados, las cuales van a tener que contar con un canal interno de denuncia que pueda cumplir con el fin de esta normativa. No obstante, bien es cierto que independientemente del número de de trabajadores, aquellas empresas que reciban fondos públicos, como por ejemplo una asociación o una fundación, va a tener que sí o sí tener instalado este canal de denuncia. Estos sistemas deben permitir en todo momento la confidencialidad de sus trabajadores. Debe permitir también que las denuncias puedan tramitarse de forma verbal o de forma escrita. Y súper importante tener esto en mente porque a partir del 1 de noviembre de 2025 habrá que contar con un responsable designado ante esta autoridad que sea la persona que se encargue de toda la gestión del canal de denuncias interno que las empresas deben imponer. Esto va a obligar a muchas empresas a revisar sus protocolos internos de denuncia, así como sus canales. Por tanto, es muy recomendable empezar a trabajar en ello cuanto antes. Esta normativa también afecta a todo el tema del tratamiento de protección de datos que hagan las empresas. Y es que únicamente permite recopilar información necesaria para tramitar las denuncias de sus trabajadores. Y del mismo modo, la identidad de la persona que denuncie la infracción debe permanecer en todo momento secreta y confidencial. En caso de incumplimiento, también entrarán a formar parte las sanciones que prevé el Reglamento General de Protección de Datos. Por ello, es muy importante estar atentos en este punto. Como no, esta normativa y también esta autoridad encargada de sancionar, pues tiene un régimen sancionador que la verdad que no es tontería. En este sentido, bueno, pues no disponer de un canal interno de denuncias puede llegar a suponer a las empresas una sanción de entre 600.000 a 1 millón de euros. E incluso se añade la posibilidad de que la autoridad determine el añadir sanciones como, por ejemplo, la prohibición de recibir subvenciones por parte de la administración pública durante un plazo de 4 años y del mismo modo también puede prohibir a las empresas contratar con el sector público durante un plazo de hasta máximo 3 años. Esta norma ya está en vigor, la autoridad independiente también, y esto va a obligar a muchas empresas a revisar sus propios canales de denuncia o incluso a implantar otros nuevos que cumplan con lo que propone esta normativa. Por tanto, adaptarse rápido es imprescindible. Y en este sentido, el cómo podemos ayudaros desde Integra es lo que os va a contar a continuación mi compañera Esther. Bueno, muchas gracias. Todos sabemos que las novedades legales nos tocan a la puerta todos los días prácticamente. La actividad legislativa cada vez es mayor, el nivel de exigencia para las empresas cada vez es mayor y sí que es verdad que no es fácil ni atractivo, también hay que decirlo, el estar continuamente mirando el BOE para ver cuál es la próxima novedad que
que nos atañe a nuestro sector y a nuestra empresa. Por lo tanto, en ese punto estamos nosotras para ayudaros, para aconsejaros, para actuar como vuestra consultora de confianza y, por lo tanto, para finalizar en estos últimos momentos, antes de dar paso a las preguntas que tengáis, queremos presentaros un poquito qué es lo que hacemos, ¿no? Como consultoras legales somos, bueno, un equipo bastante consolidado, miembros activos de las principales asociaciones y con una gran trayectoria y experiencia. Tenemos diferentes bloques de actividad en las que, por ejemplo, toda la temática que hemos visto hasta ahora entraría dentro del bloque de Derecho Digital, pero bueno, como veis en pantalla, no nos quedamos ahí, somos ambiciosos, nuestro core principal es la tecnología y la aplicamos a todas las esferas del derecho y de la asesoría legal a empresas y, por lo tanto, tenemos desde estrategia legal, es decir, un abogado externo al uso, hasta propiedad intelectual, registramos marcas, patentes, diseños industriales, trabajamos todo lo que es estrategia de secreto empresarial, hablamos de privacidad y datos desde un punto de vista de generar un buen core de protección del dato personal y hablamos de compliance. Compliance entendido no solamente desde el punto de vista penal, sino desde todo el ámbito del cumplimiento normativo de la empresa, como puede ser lo que hemos hablado, ¿no? El tema de canal de denuncias. Muy rápidamente voy a pasar un poquito más desglosado estos puntos. Si alguno de vosotros tuviera interés en alguna de estas áreas y quisiera consultar con nosotros con más detalle alguno de estos puntos, estamos a vuestra entera disposición para comentarlos sin ningún tipo de problemas y ver el encaje que podría tener en vuestras empresas. Por último, y ya para dar paso a las preguntas, somos formadores. Integra no solamente es una consultoría tecnológica, sino que también tiene una escisión formadora y, por lo tanto, nosotros no podíamos ser menos en esta materia. Como ha comentado mi compañera María, los principales reglamentos y normativas, tanto europeas como españolas, cada vez imponen más la obligación de formar a nuestros trabajadores en diferentes materias, como puede ser protección de datos, gobernanza de IA, ciberseguridad, compliance. Por lo tanto, si en algún momento os interesara hablar de este tipo de formaciones, que sepáis que desde Consultoría Legal de Integra también podemos ofreceroslo. Por lo tanto, nuestros factores de éxito son la confianza, la agilidad, la confidencialidad, por supuesto, y la flexibilidad y la capacidad de entender vuestro negocio. Es nuestra naturaleza y nos adaptamos a las necesidades, por supuesto, haciendo que cumpláis con la normativa, pero adaptando la normativa a vuestras necesidades y a vuestros servicios y productos, que a la definitiva es lo que buscamos todos. Y hasta aquí llega nuestra presentación. Pasamos a las preguntas que hayáis compartido con nosotros. Daros las gracias y quedamos a disposición de las preguntas que hayáis trasladado. Como decíamos al principio, disponéis de un panel de preguntas. Sí, nos pregunta la persona que si pueden confirmar las referencias, nombre y número de la ley directiva de las que vimos hoy en la sesión. No sé si se refiere a... Sí, indicarles la referencia sin problema. Como este webinar, si no me equivoco, Ana, corrígeme, se va a subir a YouTube, podríamos dejarlo en comentarios las referencias de las 3 normativas que hemos comentado en el día de hoy para que las tengáis a disposición todos. Perfecto, pues así lo hacemos. Vale, nos dan las gracias, nos preguntan eso, si compartiremos también la presentación y sí, mañana os mandaremos la presentación y la grabación por email. Pues de momento no hay más preguntas, así que vamos a dar por finalizada la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias a todos.